Vamos para empezar. Bueno, muchas gracias, disculpen la demora. Bienvenidos a esta segunda conferencia, este ciclo de charlas. Antes que nada, quería agradecerles bueno, a Aldo por haber aceptado la invitación para participar de esta charla. Y quería mencionar brevemente, ayer por ahí lo vieron circular por las redes, fue el cumpleaños de la SAREM, la sociedad cumplió 37 años, y bueno, la SAREM no es un ente vivo, sino que es una sociedad en la que todos trabajamos para mantenerlo, desde los que conformamos las comisiones directivas, los que trabajan para las revistas, los que organizan las jornadas, y obviamente todos los socios trabajamos por esto, así que bueno, saludar a todos con motivo del aniversario de la SAREM, y bueno, y agradecerles por ayudar a que esta sociedad siga adelante, y bueno, siga cumpliendo más años, y sigamos trabajando todos para, bueno, poder seguir trabajando por nuestros mamíferos. Y ahora sí, pasamos a presentar al doctor Aldo Vasallo, que trabaja en el Laboratorio de Morfología Funcional y Comportamiento del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata. Aldo es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Mar del Plata. Actualmente es investigador principal de CONICET. Además, es profesor adjunto de la Universidad de Mar del Plata y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y su especialidad es la morfología funcional y evolutiva, principalmente en roedores del grupo Ctenomis, desde donde participa en proyectos desde el año 1997. Lleva publicados más de 70 trabajos, entre artículos, libros y capítulos de libros. Él con su equipo de trabajo, sus alumnos y colaboradores de distintos lugares. Lleva dirigidas más de 20 tesis de licenciatura o doctorado, además de numerosos becarios e investigadores de CONICET. Y bueno, y hoy nos va a estar hablando del cráneo, nos va a contar un poco de su trabajo y eso. Así que bueno, muchísimas gracias, Aldo, y los dejo con él. Bueno, muchas gracias, Amelia, y al resto de la comisión directiva de SAREM por haber organizado estas conferencias. La verdad que me parece una muy buena idea, ya que nos hicieron las jornadas este año, tratar de mantener un vínculo con los estudiosos de los mamíferos, y así que, bueno, gracias por haber organizado estas charlas y, bueno, en particular por la invitación, Amelia. Así que agradecidos, y bueno, también a Pablo Teta, que está trabajando acá también, logrando que se haga la transmisión. Así que bueno, muchas gracias por eso. Voy a empezar la charla, voy a compartir la pantalla para que puedan ver algunas diapositivas. Bueno, así que esperemos que se esté pudiendo ver bien las diapositivas. Yo voy a ir hablando sobre las mismas. Sé que hay un espacio al final para hacer preguntas, así que, bueno, yo voy a hablar sobre la resistencia estructural del cráneo de los mamíferos. Por supuesto que se podría hablar de la resistencia estructural del cráneo de los vertebrados en general, ¿no? Pero bueno, vamos a focalizar en mamíferos. Vamos a ver varios ejemplos de roedores, que es el grupo donde trabajamos en mi laboratorio. Y la palabra aguante me parece que describe bastante bien cuál es la función que desempeña el cráneo, ¿no? De resistir pesos, de resistir impulsos, trabajos, como parte del esqueleto. Esa es una función que tiene el cráneo. Y principalmente hoy voy a hablar de aquellos esfuerzos o fuerzas a las que se ve sometido el cráneo cotidianamente por la función masticatoria,
cuando me refiero al cráneo y a la mandíbula, los dos elementos, cráneo y mandíbula. No voy a hablar de los esfuerzos que puede recibir el cráneo debido a lo que podríamos llamar accidentes, que pueden suceder, digamos, durante la vida de cualquier organismo o mamífero. Al final, una pequeña referencia a lo que podrían ser accidentes, es decir, esos impactos o esfuerzos que no son cotidianos, por suerte, digamos, ¿no?, para los organismos, y que pueden tener consecuencias muy importantes. ¿Sí? No nos vamos a focalizar en eso, sino en otro tipo de esfuerzos que son cotidianos, que son los esfuerzos masticatorios. Entonces, cuando pensamos en las fuerzas masticatorias, hacemos referencia al desarrollo de la musculatura, a los brazos de palanca, dentro de los cuales trabaja esa musculatura, el tipo de fibras musculares de los músculos también influye en el tipo de esfuerzos que pueden hacer los músculos. Las fuerzas tienen que ver también con el tipo de dentición, es decir, cómo se aplican esas fuerzas durante la masticación. Desde el punto de vista de los estudios, es muy importante conocer cuál es el monto de las fuerzas masticatorias, de cuánta fuerza hablamos cuando hablamos de una fuerza masticatoria. Pero por otra parte, hay aspectos que tienen que ver con la resistencia a los esfuerzos o las fuerzas. Esto tiene que ver con la forma de los huesos, en particular con la forma de los huesos del cráneo, con las propiedades mecánicas de los huesos, ¿sí?, como material, ¿sí?, como biomaterial, habría que decir. También por la morfología de las suturas craneanas, porque el cráneo no está compuesto solamente de elementos óseos, sino que también están las suturas. Y aunque no sea visualmente esto muy percibible, durante la masticación el cráneo experimenta deformaciones. Tanto el cráneo como la mandíbula experimentan deformaciones. Entonces, la función de los huesos, en particular de los huesos del cráneo, dos funciones principales son la resistencia estructural, es decir, el poder soportar fuerzas que se realizan sobre el organismo, en particular sobre la cabeza, resistir estas fuerzas, digamos, sin colapsar la estructura, y también la transmisión de fuerzas. Estas son dos funciones básicas que tienen los huesos, en particular los huesos del cráneo. Ahora, ¿de qué fuerzas estando cuando nos focalizamos en el estudio del cráneo? Dejando de lado, como decíamos antes, las fuerzas vinculadas a accidentes, por ejemplo, un golpe que uno pueda recibir en el cráneo por una caída, bueno, un animal porque está, digamos, sujeto a un evento de depredación o porque está en un encuentro agresivo con otro individuo, ¿sí? Dejando de lado esas fuerzas y principalmente pensando en las fuerzas entonces masticatorias, las cotidianas. Pero ¿de qué monto de fuerza estamos hablando? Lo primero sería ver de qué manera podemos hacer una evaluación, un análisis y determinar el monto de las fuerzas masticatorias. ¿Qué cantidad de fuerzas están implicadas en la masticación? Hay diferentes métodos que diferentes autores han utilizado para hacer una estimación de esas fuerzas. Una es a partir de una estimación de la sección transversal de los músculos masticatorios, lo que podemos ver acá en esta figura de un cráneo de un zorro. Esta sería la sección de los músculos. Entonces, a través de una estimación de esa sección de los músculos, que se hace, digamos, cuantificándolo sobre un cráneo, ¿sí? También se podría hacer haciendo una disección anatómica. Entonces, cuantificando el área de sección del músculo y cuantificando los brazos de palanca, ¿sí?, sobre el cual actúa esa musculatura, uno puede hacer una estimación de la fuerza de masticación, de la fuerza de mordida. Es un método muy interesante porque permite hacer estimaciones
a partir de los cráneos. Y como en los museos, en las colecciones hay muchos cráneos de muchas especies, es una forma bastante directa de hacer una estimación de la fuerza masticatoria, de la fuerza de mordida. Por ejemplo, en las hienas hay estimaciones de fuerzas de mordida en las muelas de 1422 newton, ¿sí? Lo que serían 142 kilogramos fuerza, y los caninos un poco menos. Estos valores, estimados así de manera anatómica, son bastante consistentes con los valores de fuerza de mordida que se pueden estimar mediante el uso de transductores de fuerza, que esta ya sería una estimación de tipo experimental, donde directamente estamos midiendo en un organismo, en un espécimen vivo, ¿sí? Estamos midiendo la fuerza que puede hacer la mandíbula, que es la fuerza que puede estar implicada en la masticación. Un estudio hecho en hienas de diferentes edades nos muestra que los valores de fuerza de mordida van incrementando con la edad, ¿sí? Hasta llegar a valores de 2500 newton, ¿sí? Pueden ser mayores en algunos ejemplares. Son valores en el orden de magnitud de los estimados a partir de la sección transversal de los músculos medida en el cráneo de hienas. Son valores que están en el mismo orden de magnitud, o sea que son confiables porque son comparables. Entonces, este es un aspecto importante para ver la resistencia estructural del cráneo, ver de qué tipo de fuerza estamos hablando. Las fuerzas que va a experimentar el cráneo son, en relación a la masticación, son fuerzas de reacción, es decir, son fuerzas que el animal efectúa sobre un ítem alimentario para procesarlo, ¿sí? Cuando se mastica, ¿sí? Lo que se está haciendo es procesar el ítem alimentario, ¿sí? Con los dientes, con las piezas dentarias. También puede ser la fuerza ejercida por un carnívoro, ¿sí? Por un felino, para matar una presa, ¿sí? El animal está ejerciendo una fuerza hacia el medio. En este caso, el medio sería una presa o sería un ítem que se está masticando en la cavidad bucal. Ese sería el medio, ¿sí? Pero ese medio va a devolver una fuerza de reacción hacia el cráneo a través de la pieza dentaria. Por eso es una fuerza de reacción la que tiene que soportar estructuralmente el cráneo. Una fuerza que es devuelta por el medio hacia la estructura. ¿Sí? También hay fuerzas que se van a generar sobre el cráneo porque la musculatura masticatoria está insertada sobre el cráneo y la mandíbula, y entonces cuando los músculos se contraen, también van a ejercer una fuerza sobre los huesos del cráneo. Ahora, ¿de qué monto de fuerza estamos hablando? Vamos a ver algunos ejemplos. Pero lo vamos a comparar con otro tipo de fuerzas que son las que debe soportar el esqueleto en relación a otro tipo de comportamiento que es la locomoción. ¿Sí? O sea, vamos a comparar masticación y locomoción para ver cuál es el monto, ¿sí? Para tener una imagen de cuál es el monto de las fuerzas que debe soportar un cráneo. ¿Sí? En el caso de una mara, por ejemplo, cuando una mara está corriendo, ¿sí? Una mara de 8 kilogramos de masa corporal, cuando está corriendo, ¿sí? La fuerza de reacción que ejerce el sustrato sobre una extremidad es de este orden, de 10 kilogramos. En cada extremidad, ¿sí? Esta fuerza de reacción del sustrato varía dependiendo del tipo de locomoción que esté realizando el animal. Es mayor cuando corre que cuando camina, ¿sí? Cuando el animal está parado, lo que soporta cada extremidad es la fracción del peso corporal repartida en 4 extremidades, pero cuando el animal está en locomoción, cuando está en movimiento, la fuerza de reacción del sustrato va aumentando hasta valores máximos cuando el animal corre. La fuerza de mordida en una mara, que la midió Federico Becerra experimentalmente con un transductor de fuerza, anda en el orden de los 13 kilogramos. ¿Sí? Fíjense que este valor es aproximadamente de 1.6 por la masa corporal de la mara. ¿Sí? Y es un valor que es incluso superior
a la fuerza de reacción que soporta una extremidad al caminar. O sea que es un valor considerable el esfuerzo, la fuerza que soporta el cráneo a través, digamos, de los incisivos, y siendo que la mara es un animal no muy mordedor, digamos, de los roedores es un animal que es grácil en su cráneo, es grácil en su musculatura, o sea que no muerde muy fuerte y sin embargo, fíjense que puede morder hasta 1.6 su masa corporal, ¿sí? ¿Qué sucede en un mamífero con un modo de vida totalmente distinto, con una dieta totalmente distinta y con un tamaño corporal también distinto? Bueno, en el caso de una hiena, ¿sí? En una locomoción de galope, ¿sí? O de trote en una hiena, aproximadamente una extremidad va a estar soportando una fuerza de reacción del sustrato, ¿sí? Es decir, la fuerza de reacción que el suelo, ¿sí? Que es compacto, le devuelve al esqueleto, ¿sí? Una fuerza de reacción del sustrato de aproximadamente unos 100 kilogramos, ¿sí? En el orden de magnitud de la masa corporal de una hiena, ¿sí? Promedio entre machos y hembras, para una hiena 60 kilogramos sería la masa corporal. Pero la fuerza de mordida, ¿sí? De una hiena puede llegar a ser de hasta 240 kilogramos fuerza, ¿sí? Esa es la fuerza que puede llegar a efectuar una mordida máxima de una hiena, cosa que es 4 veces la masa corporal del animal. Entonces ya nos está indicando que las fuerzas a las cuales está sometido el cráneo durante la masticación, el cráneo y la mandíbula durante la masticación, pueden ser realmente muy importantes. ¿Sí? Cuando vamos a un tuco-tuco, ¿sí? Son los animales con los que trabajamos en nuestro grupo, ¿sí? Un tuco-tuco al desplazarse, sus extremidades, estamos hablando ya de un animal pequeño, ¿sí? 150 gramos de masa corporal, al desplazarse las extremidades pueden recibir una fuerza de reacción de unos 100 gramos cada una, ¿sí? Pero fíjense que la fuerza de mordida en un tuco-tuco, un animal de 150 gramos, puede ser de hasta 3 kilogramos. Es un valor bastante asombroso porque eso es 20 veces su masa corporal. Es decir, un tuco-tuco puede efectuar una mordida a nivel de los incisivos que es 20 veces su masa corporal en fuerza, ¿sí? Es, digamos, en todos los casos, los ejemplos que hemos visto que la fuerza a la cual está sometida el cráneo durante la masticación es importante, pero parece ser que en animales como los tucotucos, eso puede ser realmente muy significativo. ¿Por qué esta diferencia tan grande entre la hiena, por ejemplo, que sabemos que es un animal que muerde muy fuerte porque tiene que quebrar los huesos de carroña, ¿sí? ¿Por qué esta diferencia de 4 por la masa corporal en el caso de la hiena, que es un animal que muerde muy fuerte, y 20 por la masa corporal en el caso de en este caso, un roedor de mucha menor masa corporal? Esto posiblemente se deba a que existe una alometría negativa entre la fuerza mandibular en los mamíferos, una alometría negativa entre la fuerza mandibular y la masa corporal. El limitado número de datos que hay hasta el momento de la fuerza mandibular en diferentes especies de mamíferos, ¿sí? Nos da una relación entre fuerza mandibular y masa corporal de 0,56. Ese es el coeficiente de alometría observado. La alometría esperada, en función de una similitud geométrica, es de 0,66. ¿Sí? Así debería escalar la fuerza de mordida en función de la masa corporal en mamíferos de diferente tamaño corporal. Esto es lo esperado, el coeficiente de isometría esperado. Y es menor. Por eso es que pareciera ser que en los mamíferos de menor tamaño corporal, ¿sí? Es proporcionalmente mayor las fuerzas que debe soportar el cráneo durante la masticación. Cuando pensamos en el cráneo, muchas veces lo dividimos en dos grandes regiones, ¿sí? Lo que sería la región rostral, que es la que está directamente implicada en la alimentación, ¿sí? Ya sea en la caza, ¿sí? En
matar una presa, ya sea en el procesamiento del alimento, tanto en carnívoros como en herbívoros, ¿sí? La zona rostral, que denominamos así del cráneo, es la que está implicada en la masticación. Y el neurocráneo, ¿sí? Su función principal es la de proteger el cerebro. Entonces existe esta separación funcional entre el rostro y el neurocráneo. Sin embargo, si bien las fuerzas de reacción de la masticación se recepcionan sobre las piezas dentarias, se transmiten a todo el cráneo, ¿sí? Por una cuestión de relación física entre todos los huesos del cráneo, ¿sí? Si bien las fuerzas se recepcionan en la parte anterior, se van a transmitir a todo el cráneo. Entonces, el neurocráneo, si bien no participa directamente de la masticación, ¿sí? Va a recepcionar una parte de las fuerzas masticatorias, no está aislado en este caso. ¿Qué preguntas se han ido haciendo los diferentes autores, los diferentes proyectos acerca de la estructura del cráneo y qué rol cumple a nivel estructural? Bueno, por ejemplo, un ejemplo de los muchos que hay es en el caso de los primates, ¿sí? ¿Cuál es la función que cumple la barra posorbital? ¿Sí? Que es la que estamos viendo acá, ¿sí? Y la que estamos viendo acá en otra especie, ¿sí? Esta es la barra posorbital. ¿Es una adaptación a qué la barra posorbital? ¿Qué función cumple en el cráneo? Y bueno, ha habido varias hipótesis, ¿sí? Acerca de la evolución de la barra posorbital en primates. Hasta donde yo sé, hay dos hipótesis principales. Una es que la barra posorbital cumple un rol en la resistencia a la torsión del cráneo durante la masticación, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más de qué se entiende por torsión en el cráneo. Y la otra es que es una adaptación hacia la visión binocular, por el hecho de que los primates tienen sus ojos ubicados hacia la parte frontal, ¿sí? Entonces la barra posorbital tiene una función en relación a la visión binocular, ¿sí? Rabosa y colaboradores hicieron una estimación del estrés, de las tensiones que experimenta la barra posorbital durante la masticación y observaron que el estrés al cual está sometido esa estructura es muy bajo, ¿sí? Por eso ellos descartan que esta estructura tenga un rol de resistencia estructural a la torsión y se inclinan más por pensar que es una adaptación a la visión binocular. Bueno, pensando en el esqueleto de los vertebrados, bueno, de los mamíferos en particular, ¿sí? Sabemos que muchos huesos tienen una geometría, una morfología que es simple, ¿sí? Sin embargo, el cráneo, por el contrario, es bastante complejo en su morfología. Eso lo sabe toda la gente que trabaja en anatomía, en morfometría geométrica, en medición de diferentes huesos o forma. Saben que están tratando con una estructura que es muy compleja. Si comparamos la morfología, la anatomía de un hueso, ¿sí? Por ejemplo, el fémur, y vamos haciendo, por ejemplo, cortes transversales en diferentes puntos a lo largo, ¿sí? Vemos que el fémur tiene, como otros huesos largos, tiene una estructura que podríamos llamar tubular, cilíndrica, ¿sí? Bastante homogénea, si bien el espesor del hueso puede cambiar en distintas regiones, ¿sí? Pero cuando vamos a hacer cortes, secciones transversales del hueso de un mamífero, por ejemplo, el cráneo de una didelphis, en diferentes puntos, ya vemos que la geometría interna es muchísimo más compleja, ¿sí? Que la de un hueso largo. Entonces, los estudios de resistencia estructural muchas veces han modelado los huesos largos como tubos y es un modelo bastante simple que sirve muy bien para explicar cómo funcionan los huesos largos. Pero, ¿qué modelo, qué forma podemos aplicar para el estudio de un cráneo? Porque es una forma mucho más compleja, ¿no? No hay un modelo, ¿sí?
que sea compatible, sobre todo porque, bueno, acá en la zona, digamos, del arco cigomático ya son formas muy complejas, ¿no? No todas tienen que ver con la resistencia estructural. Por ejemplo, acá adentro se ven los turbinales, ¿sí? Que no participan en un sostén estructural durante la masticación, son un sostén estructural en relación al tejido respiratorio, ¿sí? Pero hay muchas otras estructuras, ¿sí? Que tienen una función durante la masticación, ¿sí? Los cráneos, así como los huesos largos, están sometidos a esfuerzos que se llaman así, esfuerzos de flexión, ¿sí? Que son sencillos de imaginar cuando uno piensa en una viga, ¿sí? Que tiene dos puntos de soporte en los extremos, y esa viga está sometida a un esfuerzo, ¿sí? A una carga, a una fuerza, en algún punto entre los dos extremos, ¿sí? Lo que podríamos pensar en una viga de las que se usan para las construcciones, ¿sí? Hay muchos términos en la resistencia estructural del cráneo que son tomados de la arquitectura y de la ingeniería, ¿sí? Y el cráneo tiene un comportamiento estructural similar al de una viga, en el sentido que tenemos fuerzas de reacción en las piezas dentarias, fuerzas de reacción en la articulación, en los sitios de articulación, digamos, en la cavidad glenoidea, ¿sí? O sea, tenemos fuerzas de reacción en los extremos de la estructura, y en el medio tenemos las fuerzas que produce la musculatura masticatoria al contraerse. Entonces, este patrón de fuerzas en los extremos con un sentido y fuerzas en algún punto intermedio con el sentido opuesto, precisamente lo que hacen es someter al cráneo a lo que se llama un esfuerzo de flexión, ¿sí? Thomason, ¿sí? Estimó el estrés de flexión en diferentes puntos del cráneo, en diferentes especies de mamíferos que difieren, por ejemplo, en el largo del rostro, ¿sí? En el caso de un cánido, en el caso de un félido, de un felino, en el caso de un didélfido, ¿sí? Varía la longitud rostral, y Thomason lo que estimó en diferentes puntos a lo largo de la región rostral es el estrés al que está sometido los huesos del cráneo. Estrés se mide en fuerza por unidad de superficie, o sea, sería presión, ¿no? Presión es fuerza por unidad de superficie. Y él observó que cuando uno se desplaza desde el punto de aplicación de la fuerza, en este caso los caninos, hacia la parte posterior del cráneo, el estrés va incrementándose, ¿no? Estas gráficas lo que muestran es el aumento del estrés, ¿sí? Desde el punto anterior, el punto de aplicación de la fuerza de reacción, y hacia la parte posterior donde se encuentra la articulación mandibular. O sea, los mayores valores de estrés se van a observar hacia zonas que se van alejando del punto de aplicación. Ahora, ¿realmente se deforma un cráneo durante la masticación? Esto es bastante contraintuitivo, ¿no? Porque uno suele pensar que el cráneo y la mandíbula son estructuras bastante rígidas, o por lo menos es muy difícil percibir visualmente, ¿sí? Que el cráneo se deforme, ¿sí? Al masticar, ¿eh? Sin embargo, lo hace, pero para poner en evidencia estas deformaciones hay que acudir a mediciones experimentales y el uso de métodos muy específicos. Por ejemplo, los que han usado Herring y colaboradores para medir deformaciones del cráneo durante la masticación, en este caso en cerdos, en mini cerdos sería. Esta metodología consiste en quirúrgicamente poner sobre el hueso, ¿sí? En ejemplares vivos, ¿sí? Un instrumento que se llama galga extensiométrica, que precisamente lo que permite medir es
la compresión o la tensión que experimenta el material, en este caso el hueso del cráneo, durante la masticación. Y justamente estos estudios permitieron verificar que sí, efectivamente hay compresión y tensión en el lugar específico del hueso, ¿sí? En este caso se colocaron en el hueso frontal, ¿sí? Y lo interesante es ver que mientras en un eje estructural del hueso hay una tensión del material, o sea, el material tiende a, el hueso, cuando hablo de material, tiende a estirarse, ¿sí? En otro eje, ¿sí? En un eje transversal, ¿sí? No sé si observan acá los tres ejes en los cuales la galga, ¿sí? Este pequeño instrumento electrónico mide deformaciones. Fíjense que cuando en un eje está viendo que el hueso está tensionado, ¿sí? En el eje transversal está experimentando una compresión, ¿sí? O sea, cuando en un eje hay una tensión, en el otro eje hay una compresión. Y a su vez, en un mismo eje hay alternadamente tensión y compresión. O sea, es como que el material se estira y se comprime de manera alternada. ¿Por qué? Porque, en este caso, porque la medición se hizo cuando estos animales, estos cerdos, estaban masticando, y la masticación en estos animales es unilateral, es decir, hacen oclusión de las piezas dentarias alternativamente del lado izquierdo o derecho de la mandíbula, es decir, mastican alternadamente con el lado izquierdo y con el lado izquierdo de sus piezas dentarias. Entonces, a raíz de esa masticación que es unilateral, ¿sí? Hay una alternancia de compresión y tensión en diferentes lugares del cráneo. Pero el cráneo, como estructura anatómica, no está compuesto solamente de hueso, sino que en el cráneo también están presentes las suturas craneanas, que tienen dos funciones, o al menos dos funciones importantes. Por un lado, es en las suturas craneanas el sitio anatómico donde se produce el crecimiento de los huesos del cráneo, ¿sí? Pero por otra parte es el lugar donde se produce amortiguación de esfuerzos masticatorios, es decir, donde esas fuerzas de reacción que son recibidas en las piezas dentarias y se transmiten al resto del cráneo, es en las suturas donde hay una amortiguación de los huesos del cráneo, de estos esfuerzos. El hueso en sí es un material elástico, ¿sí? No es rígido, sino que se puede deformar y recuperar su forma. Esa es la definición de elasticidad, deformación y recuperación de la forma original. Pero si bien el hueso en sí, como biomaterial, es elástico, ¿sí? Las suturas son aún más elásticas que el hueso. Herring también prosiguió con estudios que hicieron un análisis anatómico, estructural, de las suturas craneanas en cerdos sometidos a una dieta blanda y cerdos sometidos a una dieta dura, ¿sí? Lo que estamos viendo en estos cortes histológicos es un corte transversal de una sutura craneana, ¿sí? Pero la estamos viendo en un corte transversal, es decir, no estamos viendo la sutura desde arriba, ¿sí? No estamos viendo el dibujo de la sutura desde arriba, sino que lo estamos viendo en un corte transversal. Lo interesante es que experimentalmente en aquellos animales sometidos a una dieta dura, ¿sí? El hueso se desarrolló de forma distinta, ¿sí? Con una mayor cantidad de hueso compacto, con espacios alveolares, de hueso alveolar mucho más reducidos, ¿sí? Es decir, una diferencia anatómica bastante importante. Quiere decir que el hueso responde, ¿sí? Anatómicamente, microanatómicamente, a los esfuerzos a los que está sometido el cráneo durante la masticación. Se interpreta que esta capacidad de amortiguación de los esfuerzos que poseen las suturas craneanas se debe a el contenido importante que hay en las suturas craneanas de fibras de colágeno. Y la lógica de
de la complejidad de las suturas craneanas, acá estamos viendo dos suturas, la misma sutura craneana en dos especies, ¿sí?, con diferente grado de interdigitación. Fíjense que en este caso es una sutura craneana que ahora sí la estamos viendo en plano, ¿sí?, mucho más compleja, mucho más interdigitada, ¿sí? El razonamiento en este caso es que una sutura craneana más interdigitada va a acumular una mayor cantidad de fibras de colágeno. Hay estudios realizados en primates, en particular en el género Cebus, ¿sí? Una especie en particular, Cebus apella, tiene dietas relativamente más duras que otras especies de Cebus, como Cebus albifrons o Cebus capucinus, ¿sí? Y Byron, un autor, estudió la complejidad de la sutura sagital, ¿sí?, que es esta que vemos acá, en diferentes especies del género Cebus que poseen diferentes tipos de dietas. Y este autor lo que encontró es que la longitud relativa de la sutura sagital en Cebus apella, que tiene dietas más duras, es mayor que en otras especies de Cebus con dietas más blandas. Y esto se interpreta como suturas más complejas, mayor contenido de colágeno en esas suturas, mayor capacidad de amortiguación de esfuerzos, ¿sí? Buesas y colaboradores hicieron un estudio de la complejidad de las suturas craneanas en diferentes especies de roedores cabiomorfos, ¿sí? Los roedores cabiomorfos son un grupo de roedores sudamericanos que poseen muy diferentes tipos de dietas, dietas blandas, dietas duras, porque se alimentan de una diversidad enorme de ítems alimentarios, entonces las dietas son muy distintas, pero además algunas especies son subterráneas y frecuentemente utilizan los incisivos para excavar el suelo, entonces ahí el cráneo está sometido a esfuerzos todavía mayores a los que puede recibir durante la masticación, ¿sí? Y bueno, encontraron que existe una diversidad muy grande en diferentes tipos de suturas, la sutura coronal, la interfrontal, la maxilofrontal, ¿sí?, la sutura nasofrontal. Existen diferencias enormes a nivel interespecífico en la morfología que tiene la sutura, en el grado de interdigitación que tiene la sutura, ¿sí? Y un patrón interesante que se encontró es que la longitud relativa de la sutura coronal y de la sutura interfrontal es mayor en el caso de los tucotucos, que es un género de roedores cabiomorfos que son subterráneos, son excavadores y que someten a su cráneo a esfuerzos muy importantes debido a que ejercen fuerzas muy importantes a nivel de los incisivos, no solamente para alimentarse, para roer, sino también durante la excavación, ¿sí? Y bueno, este es un resultado que encontró Huesas y colaboradores en cuanto al largo de las suturas craneanas. Hay un aspecto estructural que en biomecánica hemos tomado de la ingeniería, ¿sí?, o de la arquitectura, que se denomina así, segundo momento de área, ¿sí? El segundo momento de área es una variable, ¿sí?, una magnitud que tiene que ver con la forma que tiene la sección transversal de un elemento que vaya a ser utilizado estructuralmente. Por ejemplo, una viga, ¿sí? En una viga, el segundo momento de área de una viga tiene que ver con la geometría de la sección transversal que tiene esa viga, ¿sí? Y la capacidad de resistencia va a tener que ver con el espesor, ¿sí?, que van a tener las diferentes partes que conforman en este caso ese elemento estructural, ¿sí? Entonces, se ha tomado de la ingeniería este concepto de segundo momento de área para analizar la resistencia estructural, en este caso de los incisivos de diferentes especies de roedores cabiomorfos, ¿sí? Este es un estudio de Becerra y colaboradores, ¿sí? La sección transversal de los incisivos de diferentes especies de cabiomorfos
es muy distinta, ¿sí? La forma, la geometría, si bien en general los incisivos de los roedores son parecidos, ¿sí? Cuando uno afina un poco la mirada y ve cuál es la sección del incisivo, hay bastantes diferencias, y como la resistencia estructural del incisivo durante el acto de roer, ¿sí? Tiene que ver con la forma que tiene el incisivo, este estudio evaluó el segundo momento de área en diferentes especies de roedores que someten a sus incisivos a diferentes esfuerzos. Y en el caso de los incisivos se observó que el segundo momento de área es mucho mayor en especies de roedores cabiomorfos que son excavadoras o subterráneas con respecto a especies de roedores cabiomorfos como los cávidos, que poseen una alimentación, digamos, de alimentos relativamente más blandos, ¿sí? Que los octodontoideos, y que someten a sus incisivos a esfuerzos relativamente menores. Otra pregunta que nos hicimos en relación a la forma del cráneo y en particular a la forma de la mandíbula, es si la forma en arco que poseen las mandíbulas de los roedores tendrá que ver con algún tipo de resistencia estructural que tiene este elemento anatómico, ¿sí? La mandíbula, porque en particular los roedores no solamente ejercen fuerzas de mordida que son importantes en montos, sino que el hecho mismo del roer, el roer es una actividad que es continua, ¿sí? La adquisición del alimento, que en este caso son ítems alimentarios duros, a través del roer implica una alimentación, una acción que es prolongada en el tiempo. La característica que tiene un arco es que descompone las fuerzas que recibe en dos componentes perpendiculares, ¿sí? Una horizontal y otra vertical, y la única de estas componentes que va a tener una importancia en cuanto a la flexión, ¿sí? A contener fuerza de flexión, es la componente vertical. Para un arco, ¿sí? A pesar de que internamente la mandíbula tiene muy diferentes morfologías de acuerdo al punto de corte, ¿sí? La forma general es una forma arqueada, ¿sí? Lo que hemos visto es que hay un ahorro importante en cuanto al esfuerzo que se ve sometido debido a esta forma arqueada que presenta la mandíbula de los roedores. En paralelo a este estudio que hicimos en el laboratorio sobre la forma arqueada de la mandíbula de los roedores, en otro sistema esquelético totalmente distinto, que es la locomoción, Milne también hizo un análisis estructural en relación a la forma en arco que posee la ulna, en este caso de un guanaco, ¿sí? Pero que es una conformación bastante típica en muchos ungulados corredores. Es decir, el hueso, en vez de ser, digamos, longitudinal, recto, tiene una forma arqueada. Así que es un análisis que también se ha realizado en otras estructuras, ver qué rol tiene esa forma arqueada. Bueno, volviendo a los dos tipos, digamos, de deformaciones que puede experimentar un hueso, la tensión o la compresión, ¿sí? El estiramiento del material o bien la compresión del material, ¿sí? En esta animación breve que la hizo Guido Huesas, ¿sí? Podemos ver, si bien de manera exagerada para poderlo percibir,
estamos viendo cuál es la deformación que experimenta la mandíbula de un roedor cuando está masticando. Insisto, no es el grado de deformación, porque eso está aumentado para que se pueda percibir, pero cualitativamente es el tipo de deformaciones que experimenta una mandíbula y que también experimenta el cráneo, ¿sí? Como vimos antes con los estudios de Herring. En el caso de las mandíbulas de los tucotucos, ¿sí? Que es el grupo con el cual más trabajamos en el laboratorio, hemos visto que la compresión y la tensión durante la masticación se van a experimentar en diferentes partes de la estructura, ¿sí? En este caso, durante la masticación, la parte inferior de la mandíbula está sometida a un estrés de compresión, ¿sí? Un estrés que tiende a comprimir el material, mientras que otras partes de la mandíbula están sometidas a un esfuerzo de tensión, es un esfuerzo que tiende a separar las partes del material entre sí. Hemos visto que cuando se somete a una mandíbula de un roedor cabiomorfo, como puede ser en este caso Octodon degus o chinchilla lanígera, a el tipo de esfuerzos a los que se ve sometida una mandíbula de tucotuco, hemos visto que la mandíbula de estas dos especies, que tienen, digamos, en la naturaleza, llevan a cabo esfuerzos relativamente menores a los que lleva a cabo un tucotuco, debido justamente a que, por ejemplo, no son especies dentoexcavadoras que ejercen esfuerzos muy grandes a nivel de los incisivos. Lo que hemos visto es que si estas mandíbulas fueran sometidas a los esfuerzos naturales o típicos que experimenta un tucotuco, habría zonas de la mandíbula, que son las que se ven acá en una coloración gris, que estarían sometidas a esfuerzos relativamente muy grandes. En esta vista lateral del cráneo y la mandíbula de un tucotuco, lo que podemos ver por un lado es, bueno, la complejidad de la forma, que también la podemos ver cuando hacemos un corte transversal del cráneo y la mandíbula a nivel de la barra anteorbitaria, que esta que vemos acá, ¿sí? Lo que es notable es que en los diferentes lugares, las diferentes regiones anatómicas, tanto del cráneo como de la mandíbula, los esfuerzos a los que se ve sometido el hueso son muy distintos. En esta escala de colores, que corresponde a un tipo de esfuerzo particular que se llama estrés de von Mises, ¿sí? Es un tipo de estrés que de alguna manera integra tanto la compresión como la tensión. La escala lo que muestra son valores grandes, ¿sí? De estrés y valores pequeños de estrés. Los valores pequeños corresponden a los colores fríos, ¿sí? Y a medida que la escala va hacia los colores más cálidos, indican puntos que están sometidos a mayores esfuerzos. Bueno, mencionamos antes la masticación unilateral, que es típica, es un tipo de masticación, la masticación unilateral típica de los ungulados, típica de muchos mamíferos herbívoros, en las cuales las piezas dentarias mastican de a una a la vez, nunca hacen oclusión de manera simultánea. Y ese tipo de masticación es muy particular porque, según Greaves, un autor que trabajó mucho en la morfología funcional del cráneo, según Greaves, la masticación unilateral produce en el cráneo un tipo de esfuerzo, un tipo de deformación bastante particular que se llama torsión, ¿sí? Que lo vemos ejemplificado acá con esta figura geométrica, ¿sí? La torsión es una rotación en sentidos opuestos de los extremos de la estructura, ¿sí? Y los cráneos
pueden estar sometidos a estos esfuerzos que producen una torsión debido justamente a la masticación unilateral que es típica de los ungulados y de otros mamíferos herbívoros. Y ¿qué tipo, digamos, de interpretación se puede hacer de determinadas formas o estructuras que aparecen en los cráneos en relación a la resistencia estructural? Bueno, este es un estudio de Mitchell del año 2019, donde él comparó la morfología del cráneo en el koala, ¿sí?, los actuales koalas, y en una especie extinta de canguros, ¿sí?, Simostenerus occidentalis. Acá vemos una imagen virtual de cuál es la morfología craneana de esta especie extinta de canguro, que se caracteriza por tener acá estas expansiones óseas, ¿sí?, bastante acentuadas si uno lo compara con el estado de carácter en un koala, ¿sí? Mitchell hizo un estudio virtual virtual me refiero a que hizo una reconstrucción geométrica virtual del cráneo de esta especie extinta y sometió a esa reconstrucción virtual a esfuerzos consistentes con una masticación unilateral, y lo que observó es que justamente esta expansión de la placa frontal tiene un protagonismo muy grande en hacer disminuir los esfuerzos de torsión derivados de una masticación unilateral. En línea con analizar el posible significado funcional, el posible significado adaptativo o estructural de determinadas formas o estructuras del cráneo en relación a los esfuerzos derivados de la masticación, nos estamos preguntando en este momento, en el caso de los roedores subterráneos del género Ctenomys, ¿sí?, si una estructura anatómica como la barra anteorbitaria posee un rol estructural durante la masticación. Esta barra anteorbitaria es una estructura anatómica típica de los roedores cabiomorfos, en realidad de los roedores histricomorfos, más en general, y es el resultado de un desarrollo relativamente mayor del músculo maseteromedial que pasa por este foramen infraorbitario para tomar su origen en la parte lateral del rostro, ¿sí?, en este caso el diastema vendría a ser porque es un roedor. Entonces, debido a ese pasaje, ¿sí?, del músculo maseteromedial, tenemos esta conformación particular de la barra anteorbitaria en los roedores cabiomorfos en general y en los tucotucos en particular, ¿sí? Entonces nos preguntamos si esa estructura tiene un rol estructural, tiene un rol adaptativo. Si hacemos un corte transversal del cráneo a nivel de la barra anteorbitaria en vista frontal, ¿sí?, esta es la conformación que tiene la barra anteorbitaria, ¿sí? Esto es la mandíbula inferior, esto es el cráneo, es un corte transversal del cráneo y la mandíbula a nivel de la barra anteorbitaria, ¿sí? Fíjense que internamente el hueso tiene cavidades. Esto que vemos acá son los turbinales, y esto que vemos acá tan profundo son las raíces de los molares, ¿sí?, molares ipsodontes con raíces muy prolongadas, y acá vemos el corte transversal de las raíces de los incisivos. Bueno, pero volviendo al rol estructural o al posible rol estructural de la barra anteorbitaria, ahora estamos viendo en este momento, ¿sí?, que podría tener un rol importante, y acá quería introducir un último concepto en relación al análisis estructural de los huesos del cráneo, que es el concepto de factor de seguridad. El factor de seguridad viene de la ingeniería, ¿sí?
y tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? Supongamos que un ingeniero esté diseñando un puente y que en ese puente vaya a pasar un vehículo que pese 10 toneladas, ¿sí? El ingeniero no va a diseñar un puente que aguante un peso de 10 toneladas, sino que va a diseñar un puente que aguante pesos mayores, ¿sí? Por ejemplo, que aguante pesos de 20 toneladas, ¿sí? Si los vehículos que van a pasar por ahí, el mayor peso que van a tener es de 10 toneladas, y el puente está diseñado para soportar 20 toneladas, eso nos está hablando de un factor de seguridad de 2, es decir, está diseñado para soportar el doble del peso que esa estructura tendría en la realidad. Extrapolando y tomando este concepto de factor de seguridad al caso de los huesos, de los vertebrados, ¿sí? Y en particular al cráneo, que tiene un rol estructural, lo que se ha visto es que en el cráneo de los roedores, este factor de seguridad tiene un rango de variación que es muy grande, ¿sí? Puede variar de 2 a 40, ¿sí? No hay en muchas especies estimaciones de este tipo. En el rostro de una comadreja, de una didelphis, ese factor de seguridad, dependiendo de qué zona específica anatómica del rostro, puede variar de 2 a 11, ¿sí? Y de nuevo, para comparar con otro sistema esquelético totalmente distinto, que son las extremidades, ¿sí? Pero que también deben soportar estructuralmente, esos factores de seguridad están en el rango de 2 a 4. No solamente son menos variables, sino que tienen valores relativamente menores. En el caso del cráneo de un tucotuco, lo que hemos visto es que si la barra anteorbitaria estuviera ausente en el cráneo, por lo cual cumplir un rol estructural, esto lo hemos visto mediante un experimento computacional, ¿sí? In silico, como se dice, ¿sí? Si quitáramos esta barra anteorbitaria, lo que vemos acá en la imagen de la derecha, y calculáramos el factor de seguridad en sitios homólogos del cráneo, ¿sí? Lo que hemos observado es que el factor de seguridad disminuye a menos de la mitad de lo que tiene originalmente el cráneo con presencia de la barra anteorbitaria. Fíjense, por ejemplo, en esta zona, ¿sí?, anterior de la arcada cigomática, el factor de seguridad, es decir, cuántas veces la estructura está, entre comillas, diseñada para soportar qué tipo de esfuerzos, pasa de 6,87 a 2,64, o sea, una disminución bastante grande. De esto podemos inferir, entonces, que la barra anteorbitaria cumple un rol estructural en el cráneo de los roedores. Bueno, para finalizar, yo había comentado que me iba a referir solamente a aquellos esfuerzos derivados de la actividad masticatoria, que es una actividad masticatoria, cotidiana de los mamíferos, pero que no me iba a referir a los accidentes a los que pueda estar sometido el cráneo y la mandíbula. Pero una mención final quería hacer para el caso de fracturas de la mandíbula, ¿sí? Hay un estudio del año 2013, más de 1.200 pacientes que acudieron al hospital con su mandíbula fracturada, ¿sí? Entonces se tomó nota preguntándole al paciente qué le había pasado, ¿sí? ¿Por qué se le fracturó la mandíbula? Bueno, lo que se vio es que en el 72% de los casos eso se dio a violencia interpersonal. El segundo motivo es debido a caídas. El tercero es debido a deporte, ¿sí? En el deporte uno se puede fracturar la mandíbula. En la imagen que tenemos acá cuesta decidir, o digamos, si esto es un hecho de violencia interpersonal o de deporte, ¿sí? Pero bueno, ya vemos que es una causa de fractura de la mandíbula. Bueno, por accidentes de tráfico, un 4% de los casos, ¿sí? Por patologías y por tratamientos médicos previos que hayan debilitado la mandíbula en algún sentido, es un menor al 1%, ¿sí?
No hay datos de este tipo para mamíferos, o sea, yo por lo menos desconozco de la etiología de fracturas de cráneo y mandíbula en mamíferos, pero este ejemplo, que es en seres humanos, que no dejan de ser mamíferos, sirve para algo, que es que, fíjense que no hay ningún caso en donde la fractura de la mandíbula haya sido por ejercer la acción masticatoria, sino que es debida a eventos accidentales, ¿sí? No hay una falla del material, una falla estructural de la mandíbula, por lo menos en seres humanos, debida a la actividad cotidiana de la masticación, sino que está debida a pero bueno. Listo. Bueno, gracias, Amelia. Bueno, esta era la última, los últimos datos que quería compartir con ustedes, ¿sí? Sabemos que hoy en día los seres humanos, como mamíferos, tienen unas dietas mucho más blandas de los que tenían en el pasado. Los alimentos están mucho más procesados. Bueno, esto da para largo, para hablarlo, pero no creo que sea esa la causa por la cual no hay fracturas de la mandíbula debido a eventos de masticación, sino a eventos accidentales. Esto, por un lado, también nos estaría indicando que en términos de resistencia de fuerzas masticatorias, los cráneos están, digamos, muy bien diseñados, ¿sí? Pero claro, los esfuerzos a los cuales puede estar sometida una mandíbula y un cráneo debido a un accidente pueden ser mucho mayores que los esfuerzos cotidianos masticatorios, si bien vimos antes que las fuerzas de mordida, ¿sí? Pueden llegar a tener valores muy grandes en grupos de mamíferos particulares en relación a su dieta. Así que... Bueno, muy bien, entonces, gracias, Aldo. La verdad es que muy interesante la charla. Mientras van escribiendo ahí en el YouTube las preguntas, yo acá tengo dos que me pasaron por WhatsApp. Ah, dale, perdón, ¿querías agradecer algo antes? Yo te corté. Sí, no, mientras vos me hacés las preguntas, yo dejo la imagen con agradecimientos. Hay más personas que las que figuran acá, o instituciones, ¿sí? Pero bueno, de las que primero quería mencionar, se ven ahí. Buenísimo. Bueno, tenemos Pancho acá, Prevosti, que hace dos preguntas. La primera, que es más general, que es qué concepto de adaptación estás usando. Y la segunda, si hay estudios experimentales que validen o evalúen los modelos de FEA en estructuras complejas como el cráneo. Sí, respecto al concepto de adaptación, en lo que estuve mostrando hoy es una adaptación que podríamos llamar de tipo funcional, es decir, adaptación a resistir esfuerzos, adaptación del esqueleto, en particular del cráneo, a resistir esfuerzos, ¿sí? Es un concepto de adaptación ligado a lo funcional, ¿sí? O a la morfología funcional, ¿sí? Ahora, en términos generales, el concepto de adaptación que por lo menos usamos en el laboratorio es el concepto, digamos, habitual y aceptado hoy en día en términos evolutivos, es decir, estados de carácter que aparecen en la historia evolutiva de un linaje que le confieren, digamos, un desempeño mejor en relación al medio ambiente, ¿no? Bien. No sé si, estoy respondiendo la pregunta de Pancho, no sé si venía por ese lado. Respecto a evaluaciones experimentales, creo que era, si me la repetís de nuevo, Amelia, la otra pregunta. ¿Hay estudios experimentales que validen o evalúen los modelos de FEA en estructuras complejas como el cráneo?
Bueno, los modelos de SEA son los modelos, estimo yo, de virtual. Sí. Los que se hacen a partir de reconstrucción a partir de tomografías. Bueno, primero que esos modelos virtuales, habría que decir que esos modelos virtuales que se construyen en base a tomografías del cráneo, de los huesos, cuando esos modelos se hacen correr, entre comillas, computacionalmente, hay datos e informaciones que son experimentales. Por ejemplo, en el caso de lo que hacemos en el laboratorio, las fuerzas a las que sometemos al modelo son fuerzas que hemos medido experimentalmente en ejemplares vivos. Entonces, en ese sentido, el modelo es realista, porque está alimentado de datos experimentales reales. Por otra parte, digamos, la medición, por ejemplo, de deformaciones con galgas extensiométricas, como los estudios de Herring, también evalúan experimentalmente el estrés, en este caso, al cual está sometido un hueso del cráneo. Yo creo, no conozco que haya muchas comparaciones, pero estaría muy bueno ver si, por ejemplo, los valores de tensión, de compresión o de tensión que uno obtiene a través del modelo computacional son similares a los valores de tensión o compresión medidos en un animal vivo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, estas galgas extensiométricas que usa Herring para medir tensiones en un cráneo durante la masticación de un animal vivo, requieren digamos, de toda una cuestión metodológica importante, porque las galgas hay que quirúrgicamente implantarlas en el hueso del animal. Entonces, ahí metodológicamente tenemos una complicación. No en todos los animales se puede hacer eso y no en todos los laboratorios hay una infraestructura como para hacer eso. ¿Sí? Sí. Bien. Dice acá que gracias, Pancho. Bueno, seguimos con la pregunta de David Flores, que pregunta si hicieron experimentación como se hace con sesamoides y morfología epigenética, y si esas estructuras fueron estudiadas en su desarrollo prenatal. No, David, todavía no. Todavía no. Todavía no hemos estudiado el desarrollo, digamos, de las capacidades estructurales, ¿sí? Lo único, lo que hemos hecho, si algunas cuestiones ontogenéticas hemos hecho, hoy no la mencioné porque estaba un poco corto de tiempo, pero ya que haces la pregunta, David, unos resultados que, a ver, unos resultados que hemos visto, no sé si Amelia seguirá viendo la gente Sí, las... la Sí. pantalla. Bueno, este gráfico es un gráfico que muestra en una ontogenia de Tenomis, ¿sí? En el eje horizontal se ve masa corporal, ¿sí? Que varía, ¿sí? Desde animales pequeños a animales más grandes, adultos, o sea que esto es un estudio longitudinal ontogenético. Lo que analizamos fue la resistencia a la flexión de los incisivos. Y en ejemplares vivos, en una ontogenia de Tenomis, con ejemplares vivos, evaluamos dos datos. La fuerza de mordida, la fuerza mandibular a nivel de los incisivos, con un transductor de fuerza, y evaluamos el segundo momento de área, esta magnitud que decía antes que tiene que ver con la resistencia, en el mismo ejemplar. Y lo que vimos es que un índice que se construye en base a el esfuerzo real al cual está sometido la estructura, que es en este caso los incisivos, y la capacidad de resistencia, vimos que esa resistencia que tienen los incisivos es constante a lo largo de la ontogenia. Es decir,
cuando quisimos ajustar una regresión a los valores de resistencia de los incisivos durante la ontogenia de Tenomis, bueno, prácticamente nos da una recta que es plana, ¿sí? Si bien los valores no son constantes porque tienen una fluctuación grande, ¿sí? No hay una regresión significativa. O sea que acá podríamos concluir que la capacidad de resistencia a la flexión de los incisivos es un rasgo que se mantiene constante durante la ontogenia, por lo menos de Tenomis, ¿sí? Porque los incisivos son usados tanto por crías como juveniles, como por los adultos. Bien. Pero cuestiones epigenéticas todavía no hemos abordado, ¿no? Como en el caso de los sesamoides que mencionaba David. Bien. Y tenemos otra pregunta más de Darío Castro, que dice que muy buena la charla y que quería preguntar si se han hecho estudios iguales en felinos y también quería saber cuál es la mordida con mayor fuerza en los mamíferos. Ajá. Bueno, gracias por la apreciación de la charla. Trabajos similares en felinos, no sé a qué se refiere con similares. Digamos, si son de tipo estructural, sí. Están los trabajos de Christiansen, los trabajos de Thomason, que analizan la resistencia estructural de los huesos, de los caninos. Hay mediciones de fuerza de mordida en carnívoros, hasta donde yo sé, en base a el área de sección de los músculos obtenida a partir de cráneos, ¿sí? No conozco que haya datos experimentales de fuerza mandibular en felinos con un transductor de fuerza. Hay que tener en cuenta que hay que animarse a hacerle morder a un animal vivo con un transductor de fuerza. Los tucotucos muerden muy fuerte y cuando uno anda ahí con el transductor de fuerza, a veces te ligás una mordida con los incisivos, así que bueno, obviamente que no quiero ni pensar en un felino, ¿sí? Sin embargo, no sé si has visto que existen datos de fuerza de mordida en hienas, ¿sí? Con transductor de fuerza, un trabajo de Binder y Valkenburg, ¿sí? Estos datos de fuerza de mordida en hienas fueron un transductor de fuerza. La otra pregunta era cuál era el mamífero que muerde más fuerte. Y bueno, debe ser la hiena, ¿no? De los que más fuerte muerden. Hay estimaciones en mamíferos fósiles. Hay un trabajo de Rowe y Thomason y colaboradores que han estimado fuerza de mordida a partir de cráneo, ¿sí? En mamíferos extintos, ¿sí? Y bueno, hay estimaciones de valores muy altos, pero de las especies vivientes, supongo yo que las hienas, que los leones, pero por ahí más, digamos, es importante el valor absoluto de una fuerza de mordida, pero también es importante el valor relativo, ¿no? Por esto de la alometría negativa, es posible que las especies de menor tamaño proporcionalmente tengan exigencias estructurales en el cráneo mayores que las especies de mayor tamaño. Esto que estoy diciendo es una hipótesis, pero hay que tener en cuenta el hecho de la proporción, ¿sí? Porque a veces especies de pequeño tamaño pueden ejercer fuerzas de mordida proporcionalmente muy grandes, ¿no? Claro. Sí, como lo que veías ahí de los tucos, que una fuerza importante también, ¿no? 20 veces la masa corporal en un tuco, y no creo que esto sea exclusivo de un tuco, si tomamos un roedor mucho más grácil, un cavia, ¿sí? Posiblemente muerda varias veces su masa corporal, ¿sí? La hiena también, pero bueno, 4 no es lo mismo que 20, ¿no? Claro que no. Bueno, seguimos con Ricardo Ojeda, que dice que interesante, muy interesante la charla, y dice, pensando en las distintas presiones experimentadas por los homínidos en su evolución,
¿Qué se conoce sobre la resistencia craneal entre las distintas especies? Hola Ricardo, te mando un saludo acá desde Mar del Plata. En homínidos, bueno, pero me agarraste con esa pregunta porque no trabajo con homínidos. Es un grupo que, bueno, hay muchísimos estudios sobre resistencia estructural y evolución de la dentición y del cráneo en homínidos. No me animo a ser concluyente con tu pregunta, es decir, se sabe, sí, que hay en el linaje conducente al género Homo, hay una gracilización del cráneo, de la musculatura masticatoria y de las piezas dentarias. Hay una gracilización. Lo que es muy interesante, y de eso sí te puedo hablar un poquito, porque a raíz de esto que estamos haciendo, hemos tenido alguna interacción con gente del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata que trabajan en odontopediatría, digamos, odontología de chicos, y ahí están involucradas no solamente las piezas dentarias, sino la masticación y cómo es la masticación. Hay algunos tipos de patologías que tienen los chicos que se pueden corregir, pero lo que sí te puedo comentar, Ricardo, porque de eso leí un poco al respecto, es que desde los siglos XV, XVI de nuestra era, o sea, hace 400, 500 años atrás, a esta parte, y sobre todo debido a cambios abruptos en nuestra dieta, sobre todo que se ha vuelto mucho más blanda por el procesamiento de alimentos, ni hablemos ahora, ni hablemos en el siglo XX, pero esto ya empezó en el siglo XV, XVI, lo que se observa es una incidencia mucho mayor de ciertos tipos de patologías masticatorias y dentarias, ¿sí? Por ejemplo, problemas de oclusión dentaria, problemas que tienen que ver con, digamos, no una oclusión adecuada de las piezas dentarias, patologías que se llaman mordida cruzada, que es cuando las piezas dentarias no ocluyen de manera adecuada, tanto los molares como los incisivos. Bueno, el uso importante que hoy en día está teniendo la ortodoncia, no solamente desde el punto de vista estético, ¿sí? Esto se discute que tiene que ver con los cambios abruptos en la dieta en los últimos años de nuestra propia evolución. O sea que es un punto, es un aspecto que lo estudian mucho los odontólogos y muchos antropólogos y biólogos interesados en esos temas. Eso es lo que te puedo decir, Ricardo, respecto a cuestiones masticatorias o estructurales en homínidos. Bien. Seguimos después con ahí tu colega Marcelo Kitlein, que se nos fue un poquito del grupo taxonómico y pregunta si se conoce cómo se resuelven esos compromisos en grupos con fases larvarias, como por ejemplo los peces anfibios. Peces anfibios. Debe ser eso, a eso se debe referir. ¿Cómo se resuelven los compromisos? Sí, supongo que se debe referir a los cambios abruptos en la dieta o en el cambio abrupto del medio, digamos, en la transición del medio acuático al medio terrestre. ¿Me repetís la pregunta, Amelia? Si se conoce cómo se resuelven esos compromisos en grupos con fase larvaria. Con fase larvaria. Ya está bien, está bien. Cuando hay una transición importante. Se conocen, yo he leído algunos trabajos, ¿sí? Donde se evalúa aspectos de resistencia estructural, ¿sí?
por ejemplo, de lo que yo conozco, Marcelo me sacó también de mi grupo, pero no importa. Yo conozco, por ejemplo, hablando de resistencia estructural de los huesos de las extremidades, ¿sí? No es lo mismo en un anfibio que aún no ha metamorfoseado y que está en el medio acuático, las tensiones, los esfuerzos a que están sometidos los huesos de las extremidades en formación, que ya se están formando, ¿sí? En un renacuajo que todavía está en el medio acuático, ya tiene extremidades y sus huesos ya se están formando. Los esfuerzos a los que están sometidos esos huesos son totalmente distintos a cuando ese animal pasa al medio terrestre, donde ya actúa la gravedad, donde ya hay otro tipo de locomoción, etc. Hay gente en nuestro país que está trabajando mucho en ese aspecto, por suerte. El grupo de la gente de Virginia Abdala, de la Universidad Nacional de Tucumán y sus colaboradoras y colaboradores, trabajan mucho en este aspecto del cambio que hay en ese pasaje de los estadios larvales o premetamórficos a los estadios adultos y cómo ahí el tipo de esfuerzos en un caso y en el otro, va a influenciar el desarrollo de la estructura, ¿sí? Porque eso también es importante tenerlo en cuenta. Uno piensa que el desarrollo es un fenómeno, un proceso aislado del medio ambiente, y pareciera que no, ¿no? David antes mencionó la palabrita esta epigenética, que está ahora bastante, se está utilizando bastante. El desarrollo no es algo que se dé de forma aislada del medio ambiente y de los esfuerzos del medio ambiente. Y en particular el hueso, ¿sí? Responde muchísimo a las influencias mecánicas del medio ambiente. Responde en cuanto a la microanatomía, en la producción de más tejido, en la osificación, en la densidad ósea, responde de manera muy plástica a los esfuerzos del medio ambiente. Entonces, yo entiendo la pregunta de Marcelo, que en aquellos animales en donde hay una transición tan grande de formas larvarias o premetamórficas, ¿sí? A formas adultas, bueno, es crítico porque en ese caso el hueso es como que prácticamente pasa de un tipo de influencias a otro tipo de influencias totalmente distintas, ¿sí? Y responde. Bien, bueno, y vamos a, creo que lo que es el último comentario de Alejandra Echeverría, que te dice excelente charla, y te pide que cuentes qué proyectos se están desarrollando en su grupo, en colaboradores, en continuidad con esta temática. Gracias, Alejandra, por que te haya gustado la charla. Bueno, cuento un poquito de lo que estamos haciendo en el grupo de investigación. En este momento, bueno, en particular, Alejandra últimamente hizo un trabajo muy interesante sobre un falso pulgar, por llamarlo así, de los tucotucos, que en realidad es un sesamoide, en colaboración justamente con Virginia Abdala. Los que trabajan con tucos saben que tienen una capacidad de manipulación bastante importante con sus manitos, los tucotucos, manipulan el alimento, ¿sí? Agarran un tallo de una planta y lo dan vuelta, lo pelan y tienen una muy buena capacidad de manipulación. Bueno, esa es una línea que está llevando a cabo Alejandra, que tiene que ver con la morfología funcional, en este caso de una estructura que está involucrada en varias funciones, ¿no? Porque las manos en los tucos, por un lado, sirven para la locomoción, por otro lado, sirven para la excavación, pero también sirven para la alimentación en la medida en que manipulan el alimento. Otras líneas que están en el laboratorio son justamente lo de resistencia estructural del cráneo en relación a demandas masticatorias, ¿sí? Y ahí nos estamos preguntando, por ejemplo, si la barra anteorbitaria tiene un rol estructural, que es Federico Becerra en este momento se está preguntando acerca de
el rol estructural que pueda tener, por ejemplo, el paladar, ¿sí? Y otros huesos, otras estructuras craneanas, ¿sí? Así que sí, esa es otra línea que tiene que ver con la morfología funcional. En un momento estuvimos muy preocupados por la medición de fuerzas, de fuerzas masticatorias, de fuerza de mordida. Y después nos empezamos a preguntar, bueno, pero como esas fuerzas a su vez generan fuerzas de reacción, y bueno, tenemos que ver si el cráneo, si las estructuras están no solamente capacitadas para ejercer fuerzas, sino para después recepcionar lo que vuelve de esas fuerzas. Entonces, ahí es donde empezamos a preguntarnos sobre aspectos de resistencia estructural, ¿sí? De los incisivos, del cráneo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, buenísimo. Creo que entonces ya con esto podemos dar por terminada, me parece que no hay más preguntas. Así que bueno, nuevamente quiero agradecerte mucho, Aldo, por haber participado de esta charla. La verdad es que bueno, te lo dije antes de empezar, son temas que particularmente me interesan mucho, así que bueno, feliz de haberte escuchado. Y bueno, agradecer a todos los que estuvieron también escuchando la charla y bueno, nos vemos mañana en la última de esta serie, la charla de Isabel. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Amelia. Gracias a los asistentes.